Continuamos con el estudio de las diferencias entre Israel y la iglesia. Vamos a ver lo que es el día del Señor y el día de Cristo. Antes nos ponemos a cuenta, como lo hacemos en muchas ocasiones. Padre, te agradecemos el tiempo de comunión que tenemos contigo por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día del Señor y el día de Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrarnos con estas definiciones y tenemos más bien con estas frases, el día del Señor y el día de Cristo, y tenemos que tener mucha claridad en cuanto a esto. Vamos a ver Israel, la relación con el día del Señor. Vamos a leer Joel en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 que dicen: Tocad trompetas en Sión y dad alarmas en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Cuando hablamos del día del Señor, es un término usado en la Biblia para representar un tiempo de intervención y el juicio de Dios. En el futuro, el día del Señor se tratará con el periodo prolongado que comienza con la segunda venida de Cristo en gloria y termina con la purificación de los cielos y la tierra. Cuando dice Pedro, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y esto se va a hacer en el futuro. Ahora, dice Sofonías 1:2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que eh, presentáis por la obra de su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, vemos aquí estos pasajes que nos hablan en cuanto a lo que Dios hará y cómo va a intervenir con juicio. Entonces, ahora veamos con respecto a la iglesia, la relación con el día de Cristo. Es diferente a lo que es el día del Señor. Ahora, este periodo de comprensión es una bendición y glorificación de los santos antes de que ellos regresen a la tierra para reinar con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Y nosotros vamos a estar felices. Ahora veamos algunos pasajes para que tengamos una clarificación mayor de esto. Primero, los Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, diferente al día del Señor. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:16 dice: asidos de la palabra de vida, o sea, tomémonos de esta palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque el día del Señor tiene una asociación, hermanos, con el juicio,
el día de Cristo tiene muchas cosas muy positivas. Ahora, cuando estudiamos esto, nos encontramos con esta gráfica cuando nosotros vamos a comprender lo que significa después de la muerte de Cristo, la iglesia nace con el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene. Ahora, cuando la iglesia es levantada, entonces vamos a lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Y mientras este periodo y la cena del Cordero estamos nosotros con Cristo, en la tierra suceden 7 años de tribulación, ¿verdad? Luego, después de estos 7 años, nos encontramos con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, que es muy distinto al rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo está en 2 partes. La primera parte es cuando Cristo viene por la iglesia y la iglesia es levantada. Y durante un periodo de 7 años en la tierra hay tribulación. Esto es lo que se conoce con el día del Señor. Y luego vemos que el Señor viene con la iglesia para reinar 1000 años. Después de esto, al final de los 1000 años, sucede el juicio del gran trono blanco. Aquí hay una diferencia también. El juicio del gran trono blanco diferente al tribunal de Cristo. Porque todos los que estén en este juicio del gran trono blanco, todo esto es para condenación y todos serán lanzados al lago de fuego. Y luego de esto nos encontramos con el nuevo cielos y tierra nueva. Esto vamos a irlo viendo este bosquejo, este diagrama, muchas veces para irlo entendiendo poco a poco. Ahora, el templo. Veamos con respecto al templo. Para Israel el templo es terrenal. Vemos aquí que nos dice en 2 de Samuel 7:13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estaba refiriendo a Salomón, quien iba a edificar el templo para que allí habitara la gloria de Dios. Recordemos que antes estaba en el tabernáculo y entonces la gloria de Dios a través de la Shekinah se manifestaba para que pudieran tener ese tiempo de comunión con Dios. Después del tabernáculo, como acabo de decir, el templo de Salomón era el centro de adoración para la nación de Israel. Ahora, veamos con respecto a la iglesia. El templo es celestial. Primero los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí nos dice con mucha claridad, ¿no sabéis que sois templo? Y no lo dice en plural, lo dice en singular. Toda la iglesia es considerada un templo del Señor, no varios templos, aunque se dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero la iglesia la componemos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y la iglesia universal está en tantos lugares como nosotros lo sabemos. Aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos, en todos esos lugares, a donde hay un remanente que ha puesto su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, ese es el cuerpo de Cristo, a donde mora el Espíritu Santo, ese templo. Ahora, el templo es para Israel un edificio. ¿Verdad? Para Israel ese es un edificio. Y dice en Segunda de Reyes, perdón, primer libro de Reyes, en el capítulo del 5 al 8 nosotros lo vemos. Pero yo quiero leer un pasaje aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Yo, por tanto,
he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, edificará casa a mi nombre. Está hablando de un templo físico, no de un templo espiritual. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los creyentes. Nosotros todos formamos el cuerpo de Cristo, cuerpo de los creyentes. Y ahora vemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se nos habla de que cada creyente individualmente es el cuerpo perdón, es el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tener cuidado, porque cuando nosotros pecamos, contristamos el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sale de nosotros y ya no vuelve, no. Lo contristamos, lo entristecemos. Por eso necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos complete en todo lo que hacemos. Veamos, en cuanto al sacerdocio, ¿qué sucedía en cuanto a Israel? El sacerdocio era exclusivo de los levitas. Y usted puede leer en Levíticos capítulo 8 todo lo que concierne a él. Yo le leo el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúnase, toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Ahí se establece el sacerdocio levítico, ¿verdad? Que era un sacerdocio exclusivo para la nación de Israel. Los sacerdotes de la actualidad, ninguno viene de la nación de Israel. Hay mucha gente que de diferentes naciones. Pero en cuanto a la iglesia, el sacerdocio es universal. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No hay necesidad por un sacerdote terrenal. Cristo es nuestro sumo sacerdote. En la antigüedad, en la nación de Israel, la función siempre de un sacerdote es la mediación entre Dios y los hombres. Pero después del sacrificio de Cristo, nosotros ya no tenemos más necesidad de esa mediación. Nosotros lo podemos hacer y lo hacemos, de hecho, directamente. Oramos a Dios y entramos en esa comunión íntima con Él. Cuando nosotros pecamos, no necesitamos ir a un hombre y decir que perdone nuestros pecados. Nosotros lo hacemos directamente a través de la confesión, como lo dice Primera de Juan 1:9. Entonces, porque nosotros somos real sacerdocio, como lo dice Pedro. En cuanto a los sacrificios, eran muchos los sacrificios de animales que se hacían en la antigüedad. Se hacían todo el tiempo sacrificios de expiación. Cuando usted lee especialmente el libro de Levíticos en los capítulo 1 al 3, usted va a encontrar ahí muchos sacrificios. El sacrificio de la expiación de pecados, el sacrificio que hacía el sacerdote una vez
en el año por los pecados de toda la nación de Israel. Pero, ¿qué sucede en Hebreos 10:11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por supuesto, todo eso era un tipo de lo que iba a suceder con Cristo. Cristo es el antitipo de todo esto que se hizo en la antigüedad. Ahora veamos la iglesia. En cuanto a la iglesia, un solo sacrificio final en la cruz, una vez y para siempre. Ahora vemos que dice eh, Hebreos 10, del 10 y 12 y 14. Quiero leer esto para ustedes, mis hermanos. Pero antes, aquí tenemos un pasaje y no lo tengo ahorita a la mano, pero quiero leer esto, Hebreos 10, 12 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Después de lo que Cristo ofreció, su sacrificio en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificio. Ya no podemos hacer más. Y ahora, ¿qué podemos decir después de esto? Hemos examinado 15 distinciones bíblicas entre Israel y la iglesia y vamos a examinar 15 más en las próximas lecciones. Estamos haciendo esto un poco más corto para que usted tenga el tiempo y no sea un poco cansado, sino que usted pueda estudiar y pueda hacerlo siguiendo el bosquejo que estamos llevando. Padre, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendícenos y danos la fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.